Muy buenas tardes, vengo a presentar el trabajo del eje 2 de Física 1, modelación de un desplazamiento cotidiano. Mi grupo de trabajo está conformado por Iris Dayana Daza Pedraza, Sebastián Morales, Nini Joana Llanos Prada, Santiago Reyes Matiz, Lina Alfaro Layton y Andrés Leonardo Castillo. Introducción. La cinemática tiende a representar la importancia como objetivo básico que permite el análisis físico y matemático en cuanto a las formas y características de sus funciones correctamente aplicadas. Los conceptos que vamos a ver en el eje número 2 son cinemática, velocidad, rapidez, desplazamiento, trayectoria y aceleración. Cinemática es una disciplina de la física y la mecánica responsable de estudiar y describir el movimiento de los cuerpos en cuanto a las variables de trayectoria y tiempo. Velocidad es la cantidad de espacio recorrido por una unidad de tiempo con la que un cuerpo se desplaza en una determinada dirección y sentido. Rapidez: la variación de distancia en un determinado tiempo como consecuencia del movimiento de un cuerpo u objeto y el tiempo que necesita para cubrir dicha distancia. Desplazamiento: el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo es equivalente al cambio de su posición en ese intervalo. Trayectoria: es el recorrido que describe un cuerpo al desplazarse respecto a un sistema de referencia. Aceleración: es cualquier proceso en donde la velocidad cambia. El recorrido empieza en la ciudad de Bogotá en Gran Estación y termina en el municipio del Parque Puente Sopó. El recorrido se realizó en carro con una duración de 1 hora y 38 minutos con una distancia de 40 kilómetros. A continuación, podemos visualizar la ruta desde Gran Estación hacia el Puente de Sopó. A continuación se mostrarán los tramos donde se consideró que la rapidez se denominaba como constante. Primer tramo, desde Villa de las Flores a ETB Tibabuyes, se obtuvo una velocidad promedio de 3,6 kilómetros por hora, recorriendo 1,29 kilómetros y se mantuvo durante los primeros 300 metros. En el segundo tramo, desde el Compensar de la 68 a la estación de Transmilenio Maloca, se obtuvo una velocidad promedio de 3,7 kilómetros por hora, recorriendo menos de un kilómetro. En el tercer tramo, desde el CAI Gaitana hasta Centro Comercial Plaza Imperial, se tuvo una velocidad promedio de 1,40 kilómetros por hora, recorriendo 1,12 kilómetros. En el cuarto tramo, desde el Colegio Lleras Camargo hasta el cementerio de Suba, se obtuvo una velocidad promedio de 3,89 kilómetros por hora, recorriendo menos de 2,49 kilómetros. A continuación, se indicarán 5 situaciones o lugares donde debe variar la rapidez y cuál fue dicha variación. La primera situación es la salida de Bogotá. Al salir de Bogotá, la velocidad podría variar al aumentar gradualmente desde 0 kilómetros, esto debido a paradas en semáforos o señalizaciones hasta alcanzar la velocidad de crucero en la autopista, que podría ser de 60 kilómetros o más a medida de que sale de la ciudad. La segunda situación es la subida de la cordillera de los Andes, donde es posible que la velocidad disminuya a medida de que asciende por las carreteras empinadas. Por ejemplo, la velocidad podría disminuir de 80 kilómetros a 40 kilómetros por hora en una subida muy pronunciada. La tercera situación es el tráfico en zonas urbanas. Al atravesar pueblos o áreas urbanas en el camino, la velocidad podría disminuir significativamente debido al tráfico y las limitaciones de velocidad en zonas pobladas. Por ejemplo, podrías reducir la velocidad de 70 kilómetros por hora a 30 kilómetros al pasar por un pueblo. La cuarta situación son las curvas pronunciadas, donde en algunas partes del camino es probable que se encuentren curvas cerradas que requieran de una disminución de velocidad. La velocidad podría disminuir de 90 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora al entrar en una curva muy pronunciada. La quinta situación es la entrada al Parque Puente de Sopó. Cuando te acercas al Parque Puente de Sopó es probable que reduzca la velocidad a medida que se aproxima a la entrada del parque y se prepare para estacionar o detenerse. La velocidad podría disminuir de 60 kilómetros a 20 kilómetros por hora al entrar en el área del parque. Para calcular la aceleración en uno de estos instantes, supongamos que queremos calcular la aceleración al salir de Bogotá,
cuando la velocidad aumenta gradualmente de 0 km/h a 60 km/h en 5 minutos. La aceleración se calcula con la fórmula aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, donde en este caso la velocidad es igual a 60 km/h y el tiempo es igual a 0,0833 horas. Entonces, la aceleración en este instante sería aproximadamente de 720 km/h al cuadrado. Cuando la velocidad es constante, se puede afirmar que el automotor hace desde lo estudiado en el módulo, este movimiento es rectilíneo, uniforme o variado. Cuando la velocidad es constante, se mantiene establemente la misma velocidad, en lo cual no existe una aceleración. Este movimiento es rectilíneo uniforme y se identifica cuando el recorrido está en línea recta. Cuando la velocidad cambia, se puede afirmar que el automotor aceleró. Desde lo estudiado en el módulo, este movimiento es rectilíneo, uniforme o variado. En el caso de que evidenciemos un cambio en la velocidad, sería incorrecto afirmar que el automotor aceleró, ya que lo que sí podemos evidenciar es que la aceleración es igual a cero. Dicho esto, este movimiento que podemos idealizar en situación es un movimiento rectilíneo uniforme, que es una aceleración constante, como la puede evidenciar en al menos un tramo de su recorrido. La aceleración constante es aquella donde la velocidad no varía, por ejemplo, un objeto en caída libre, cuya velocidad puede ir en aumento hasta que llega a la superficie. La aceleración que interviene en este caso es la fuerza de gravedad, que modifica constantemente la velocidad del cuerpo, haciéndolo caer hacia la Tierra cada vez más rápido. En mi recorrido diario, solo encuentro una aceleración constante, esto gracias a un tramo donde los semáforos tienen una duración bastante prolongada. Al analizar la trayectoria y el desplazamiento del recorrido, puedo afirmar que en función de lo hecho y de la teoría que son conceptos iguales o distintos, explique su respuesta. No se puede afirmar que la trayectoria y el desplazamiento son conceptos iguales, son conceptos distintos porque se centran en aspectos diferentes del movimiento. La trayectoria describe el camino real que sigues independientemente de la dirección o distancia. El desplazamiento es una cantidad vectorial que representa la distancia y la dirección desde el punto de inicio hasta el punto final. En resumen, mientras que la trayectoria se relaciona con el cambio físico tomado, el desplazamiento se relaciona con la posición inicial y final en términos de distancia y dirección.